Nueva serie de ejercicios GAP, glúteo, abdomen y pierna, aquí, en Sembla Marbella. En este entrenamiento realizaremos 4 ejercicios: empujes de cadera, donde nos enfocaremos principalmente en el glúteo; sentadilla, donde trabajaremos pierna completa; vamos a hacer estocada búlgara, donde también nos enfocaremos en glúteo; y abdomen, que trabajaremos toda la zona del core. Ejercicio número 1, empuje de cadera. Hay muchas formas correctas de ejecutar un empuje de cadera, pero como nosotros nos vamos a enfocar en el glúteo, la idea es llevar la punta de pie un poco más hacia afuera y colocamos las piernas en 90 grados. Al subir, al empujar la cadera, nos apoyamos en nuestros talones y ahí estamos aplicando toda la fuerza en el glúteo. Para lograr un mayor rango de movimiento, apoyaremos nuestras escápulas, nuestra espalda alta, en un banco o en una superficie alta. Y si no tenemos ningún banco o superficie alta, lo podemos hacer perfectamente en el suelo, elevando nuestra cadera. Para este ejercicio podemos utilizar pesos externos, ya sea una barra, un saco, una kettlebell, unas mancuernas. Cualquier peso nos servirá para aumentar la carga en nuestra ejecución de empuje de cadera. Ejercicio número 2, sentadillas. Hay 3 tipos de sentadillas: la enfocada en cuádriceps, la normal y la de sumo. Para realizar la de cuádriceps, realizamos los pies juntos, 1, 2, sentadilla cuádriceps, 1, 2, 3, sentadilla normal, y 1, 2, 3, 4, sumo, enfocada en el aductor. Estas sentadillas se pueden realizar con cualquier tipo de peso externo. Para usar una barra correctamente, colocamos los dedos en el inicio de la parte rugosa, extendidos. Lo colocamos por abajo, lo abrazamos con el resto de los dedos, nos metemos por debajo de la barra y no nos apoyamos con el hueso, sino sacamos el pecho y apoyamos la barra en el trapecio. Nos vemos en el siguiente ejercicio, estocada búlgara. Ejercicio número 3, estocada búlgara. Este ejercicio consiste en una estocada normal, pero utilizamos una altura para tener mayor rango de movimiento al ejecutar el ejercicio. Te voy a explicar cómo colocarte correctamente para poder realizar este ejercicio. Me siento en un banco en la altura que tenemos disponible. Luego coloco el pie atrás y la pierna que vamos a trabajar extendida adelante. Y esta es la posición correcta de los pies para no perder el equilibrio. Luego, depende si mi tronco va hacia adelante o en vertical, el grupo muscular de pierna que estamos trabajando. Si me coloco hacia adelante, estoy enfocando mi fuerza en el glúteo. Si me coloco de manera vertical, estoy enfocándome en el cuádriceps, ¿vale? Como nosotros vamos a enfocarnos en el glúteo, coloco mi tronco hacia adelante y ejecuto el movimiento. Aprovecho la altura que tengo atrás para alcanzar un mayor rango de movimiento. Este ejercicio se puede ejecutar con diferentes pesos. Hasta acá el ejercicio de estocada búlgara. Nos vemos en el cuarto y último ejercicio de abdomen acá, en Sembla Marbella. Ejercicio número 4, abdominal con peso. Este ejercicio consiste en activar toda la zona del core y el abdominal. Consiste en tener siempre toda la lumbar apoyada en el suelo. Luego elevo los brazos y las piernas. Simultáneamente bajo derecha una pierna y los brazos extendidos hasta que el peso toque el suelo y vuelvo. Y repetimos con la otra pierna. Realizaremos 30 repeticiones. Hasta acá esta serie de ejercicios GAP, glúteo, abdomen y pierna. Nos vemos en una próxima serie de ejercicios acá en Sembla Marbella.